Bienvenidos al conversatorio, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlo. Bueno, tercer revés para el gobierno nacional, esta es la imagen del día, otro golpe para Milei. El Senado rechazó esta tarde el veto presidencial a la ley de los ATN, 59-9, otro veto en el Senado sobre los ATN, irá a diputados, ¿no?, para avanzar. Y si se rechaza, bueno, vendrá la puja con las provincias. Esta es la imagen del día. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes, saludarlos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Ese, ¿cómo está? Hola, Vero. Hola, Vero, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, hay que decir que estás estrenando el cupo femenino en el conversatorio. Claro. Sí. ¿Qué tanta falta hace? Sí, bendita tú eres. ¿Qué tanta falta hace? Entre todos los hombres. Exactamente. Bueno, pero renovamos para que que la gente tenga esa dinámica de encontrar caras nuevas. Caras nuevas, obviamente que no solamente está invitada por el cupo femenino, sino por su capacidad de interpretación obvio. de la realidad. Me alegro que así sea. No, pero por supuesto, claro que sí. Totalmente. Bueno, otro no pasa para... nada en la Argentina. No pasa nada. No. Te tranquilo el país. El conversatorio de Suecia es mucho más aburrido que este. Hay un formato que es similar en Suecia. Tienen un embole, los que se vengan acá unos días. Que vengan para acá. Y la van a pasar bien. Vengan para acá, un ratito nomás. 0,2 de inflación anual. Claro. Seguridad, qué sé yo. ¿Qué hacer con esto, no? Con esta noticia de hoy. Los ATN, ¿no? Otra vez. Bueno, recontra, súper esperado. Sí, esperado. Sí. Primero por el tema y después por la Cámara. Digamos, se sabe que senadores le va a costar mucho más. No están afín, y con este tema digo que los senadores representan a las provincias y los 24 mandatarios firmaron este proyecto. Era esperable, ¿no? Uno entendía que hubiese sido algo bastante extraño que sea rechazado. Ahora, yo creo que esto es crónica de una muerte anunciada. Capaz. Me parece que todo esto que estamos viendo y viendo ahora no comenzó hace una semana ni hace 15 días atrás. Esto viene de hace mucho tiempo, con un gobierno que en realidad, en lugar de buscar el diálogo, buscaba siempre pulsear, parecía que estaba parado en un pedestal en el que moverse de ahí no era conveniente, ni tampoco parecía entender ciertas reglas de la democracia. Bueno, me parece que aún a menos de 2 años de gobierno y después de haber hecho varias cosas que en lo personal pienso no están bien, empiezan a aparecer algunos resultados adversos. Sí, a mí me preocupa la capacidad de reacción, ¿no? La poca capacidad de reacción que está teniendo el gobierno respecto a esta cuestión. O la reacción que ha tenido, que ha sido equívoca respecto a seguir plantado en el lugar que está, pero cuando tenés tantos golpes de manera permanente y continua, en boxeo se diría estás drogui, ¿no? Estás en una situación que tenés que reaccionar. No estoy viendo la reacción, ¿no? Lamentablemente, del gobierno. Estaba pensando, vieron que después del resultado en Buenos Aires, ¿no?, de las últimas elecciones, es como que se reconfiguró bastante el mapa político y es como que tanto la política tradicional como esta nueva propuesta, ¿no?, más disruptiva del presidente Milei, quedaron todos como un poco perdidos, ¿no?, para dónde ir y lo que decís recién, la respuesta que a veces que no hay, o que yo estoy esperando, creo que va a haber, así como hubo una respuesta, digamos, hoy se juntaron el presidente Milei con todos los candidatos, hubo una reunión en Olivos, porque, digamos, va a haber una respuesta, todavía no la vimos, naturalmente, y justo se da este contexto en el Congreso que, sin duda, son temas muy sensibles, ¿no? Discapacidad, universidad, las provincias, pero de todas formas, con esto cierro esta idea que todo esto, digamos, hace que se genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Bueno, vieron lo que pasa con la economía, el dólar, el riesgo país y demás. Y hay mucha gente que parece estar contenta con que la Argentina le vaya mal, también en este contexto, ¿no? Eso me preocupa personalmente, ¿no? Yo lo que creo con respecto a esto último es que los mercados nunca estuvieron contentos. Digamos, ¿hace cuánto estamos hablando que están pidiendo un dólar más alto? Digo, el dólar, ¿no? O algunos sectores. Sí, por ahí es el momento ahora para hacerlo decía, también, ¿no? El dólar está atrasadísimo, pero te lo decían todos, y el gobierno fue firme en esa postura de sostenerlo, de meterlo entre las bandas. A costa de... y de sostenerlo bajo, y hasta
que ahora se vuelve un boomerang, ¿no? Pero la canchereada de está barato, comprar campeón. Sí, de Caputo. Sí, digamos, se lo vuelve en contra. Cuando vos tenés todas esas cuestiones, esas reacciones, y te lo están pidiendo y te ven un poquito así, porque lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando ven un poquito así, un resquicio de que estás perdiendo un poco de poder, no sé si te sueltan la mano, pero te lo hacen cada vez pagar más caro. Es decir, te presionan, te presionan. Claro, el poder económico, claro que poder sí. real, digamos, ¿no? Te lo va presionando, te va presionando. Sí. Y la respuesta del gobierno es muy complicada darla. Vos decías, yo creo que va a haber respuesta. Esperemos que haya respuesta, Vero, pero no la tuvo porque hizo 4 o 5 reuniones, hizo 3 mesas con la misma gente. Y no hubo. Es el concepto que tiene el gobierno y que tenemos desde el otro lado respecto, porque la foto que mostraron post derrota eleccionaria allí en la provincia de Buenos Aires fue una foto de los de siempre. Absolutamente. Es el cambio que no cambia, ¿no? Sí. Y hoy el concepto de cambio para el gobierno es correrlo a Lule, qué sé yo, digo, de la campaña. Correrlo a Lule de la campaña. Es nada, es realmente una vallaspirina, una situación tan crítica como la que vive el país. Pero a mí no me preocupa tanto la campaña. A mí no me preocupa tanto la campaña y me preocupa también que de repente se puedan tomar medidas transitorias solo para ganar una elección el próximo 26 de octubre o como para lograr mejores resultados y que después volvamos a lo mismo. A mí lo que yo quisiera es un gobierno tomando medidas de fondo. Y me sorprende porque hablamos de la reacción. Uno imaginaba que después de la derrota de la provincia de Buenos Aires, yo no digo esa misma noche en el discurso salir a decir vamos a cambiar todo, no, pero por lo menos se esperaba algún cambio, que ya esa noche quedó claro que el presidente dijo, bueno, está bien, cometimos algunos errores, pero el rumbo no se cambia. Vos estás diciendo, cometimos errores, pero el rumbo no se cambia. Ayer hablamos de la gobernabilidad y el tiempo que le queda al gobierno. Digo, octubre es un paredón que está relativamente cerca, a 40 días, y cuando te la pegues con octubre, perdés toda la dimensión del poder real que podías haber mantenido hasta ahora. ¿Y cómo continúas, no? Entonces digo, ojo con este cortoplacismo, ¿no?, que tiene la Argentina. También vieron que se nacionalizó, digamos, el resultado con una... Eso fue un error. Claro, desde la campaña. Desde la campaña de Libertad Avanza. Claro. Fue un error propio, pero metieron al presidente, eso generó el entusiasmo en los oficialismos. No puede decir que está bien en la provincia con un peso, el mayor peso electoral, 40%, obviamente, en el padrón, se sabe lo que dinamiza. Pero y es Buenos Aires. Sí, está bien, pero vos no... A ver. Dios atiende en Buenos Aires, eso es... Pero no podés poner un gobierno en jaque como lo terminó poniendo por una elección de la provincia. Claro. Es el error, el error otro político, error estratégico político. Pero claro, Iván. ¿Cómo va a nacionalizarlo? ¿Cómo va a poner? Perdiste, porque si hubiese sido una elección de medio término en la provincia... Sí, hay como un manejo de crisis que no se ve claro, ¿no? Le salió bien en la ciudad de Buenos Aires, nacionalizó, le salió bien, la termina ganando, nacionalizó... Digo, el gobierno nacionaliza una elección de concejales de la Ciudad de Buenos Aires. No, una locura. Errores de novato, ¿no? Indudablemente. De todos modos, más allá de la nacionalización y de los errores de novato, como vos señalás, hay también otra cuestión. Muchachos, seamos realistas. Hay mucha gente que en este país le está pasando muy, pero muy mal. Muy, pero muy mal, jubilados, estamos hablando de gente que trabaja, de gente que está blanqueada y que no llega a cubrir las necesidades básicas, y esto también influye al momento de votar. Hay gente que vos le preguntás por la campaña, por los candidatos y no tienen ni la menor idea. ¿Sabés qué sí sabe? Que lamentablemente cada vez el dinero le alcanza menos, que no llega a fin de mes, que ya no sabe en qué más trabajar o qué buscar de hacer como alternativa para poder lograr un peso más. Y ahí también está ese ciudadano que va, que vota y que poco le importa que sea. A ver, Jorge, esas situaciones de 20 días, 40 días. No, mucho más. Bueno, mucho más. ¿Y por qué no se reflejaba? ¿Qué faltaba? Bueno, lo que pasa es que, a ver, tuvimos una elección, fue la última que tuvimos. ¿Cómo se iba a reflejar de esta manera? Económico. ¿Dónde se iba a reflejar? Con el eleccionario. No, vos veías un clima, porque la elección se votó en Buenos Aires y eso que vos estás comentando es en todo el país. Sí. Bueno, en todo el país. Entonces se muestra de una manera después de las elecciones, digamos, hay una cuestión de decir, mira, vamos a visibilizarlo después de lo que pasó, como tomamos fuerza, tomamos energía, lo visibilizamos, porque antes de las elecciones, ese clima que vos estabas comentando, no, yo no lo veía.
No, yo sí. No, la gente te decía, che, la paso mal, pero banco el gobierno. Sí. Bueno, y ahora es, la paso mal, pero no banco el gobierno por eso digo por que, las locuras políticas. No, yo no digo que la situación económica no estaba, Jorge. Yo digo la situación del contexto que está viviendo el gobierno, que son todas para atrás. ¿Y sí? Bueno, sí, lo que se ha dado estos últimos días. Claro, sí. Ahora, eso es lo que digo. Pero ¿por qué viene eso? Para mí fue un hecho que desencadena y que comienza a tener un efecto dominó, que el gobierno no tuvo la capacidad de ponerle una madera a la fichita del dominó para hacer el control de daño. Convengamos que la gente no está bien hace rato y por eso llegamos también a este gobierno, ¿no? Porque tenemos un país que tiene la mitad de pobres y eso es una deuda... sí, interna... increíble, ¿no? Y ni hablemos de la inflación, que en el presupuesto del año que viene la proyección es que sea del 14% y no nos olvidemos que venimos de una inflación en el gobierno anterior del 300%. Creo que con ¿no? la brutalidad de discapacitados, la brutalidad de universidad, la brutalidad de la salud, la gente que eligió un cambio, no sé si lo eligió a Milei, ¿no? Pero eligió otro, que estuviera al frente de la Argentina, se encontró con esta insensibilidad. Y me parece entonces, también, bueno, es como encontrarse un camino difícil, ¿no? A ver, me parece, Ezequiel, que también la gente empezó a tomar nota de lo que estaba ocurriendo en la calle, ¿no? Con el resultado de las elecciones del domingo en Buenos Aires, me parece que los diputados, muchos de ellos empezaron a ver que aquí la pintura es otra y no la que tal vez estaban viendo. Hay otra cuestión. Lo que hace un año atrás... Jorge, porque tiene que ver con esto, ya sé. Sí. Lo que hace el poder económico, que comentaba, lo hace el poder político. Cuando vieron que vos flaqueaste y que le dejaste así... Sangre, es otra cuestión. Hace un año atrás también... No se le animaban, los vínculos que había entre el gobierno nacional y los gobernadores era otro. Sí. Hoy tenemos ya... No se le animan todos. Y lo que pasa es que también hay algo. Se le animan todos porque vos a lo mejor diste lo tuyo para darle gobernabilidad, como decían en su momento, y te das cuenta que a cambio, ¿qué recibiste? Entonces llega un punto que decís, che, basta, pero yo te apoyé y ahora qué. Pero eso es un efecto político. Pero hoy se le animan todos porque cuando salió Yarlora, ¿te acordás? Cuando salió, apenas asumió Milei, que fue uno de los primeros en confrontarlo. Sí, los pituquitos en esa ocasión. Sí, no, pero en acciones de gobierno. Cuando le cortó el subsidio de... Le dio gobernabilidad, digamos. No, pero fue uno de los primeros críticos en cuanto a lo discursivo. Sí. Y cuando le dijeron, loco, mirá, le trajeron los papelitos y cada vez que hablaba mal de Milei subía y él bajaba, chao. ¿Sí? A dormir. Sí. A dormir. Pero ahora... El discurso era otro. Es que hubo mucho tiempista político en eso. El discurso era otro porque cuando le salían, le hacían así al gobierno nacional, le mostraban los números y... bajaban los puntos. La imagen. Pero ahora cambió. Bueno, por eso te ahora cambió porque ahora, vos decías, se le animan todo. Claro, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Vos ves a un gobierno nacional que realmente está muy, pero muy, muy golpeado. Muy golpeado. Entonces, por eso... Los gobernadores le armaron un partido o un espacio político. Literal. Vamos a escucharlo, si les parece, a José Mayans. Esto decía. Un amigo mío que estaba en la cancha del Monumental viendo el partido de la selección argentina, cuando estaban cantando Alta Coimera, viene el gol de Messi. Bueno, yo dije, ahí están fritos. ¿Verdad? Porque cuando todo un estadio te canta Alta Coimera y encima viene el gol de Messi, el golazo de Messi, yo dije, bueno, va a haber resultado de advertencia al gobierno nacional y el pueblo de la provincia de Buenos Aires hizo tronar el escarmiento. Esa es la verdad, la realidad. Tronaron el escarmiento. No le entendí mucho lo de Alta Coimera con el gol de Messi. Claro, no le entendí esa parte. Una ensalada un poco no hay. Si no le entiende usted que sabe de fútbol. De todas formas, con las coimas en general, digamos, la corrupción es lo que arruina a la Argentina, ¿no? La transparencia y lo que hace, genera todo lo que falta, ¿no? Pero en este caso, sin justificar una cosa por otra, porque obviamente que siempre es algo que, de hecho, la vara está como más alta, ¿no? La población exige que no haya todas estas situaciones que antes las habíamos naturalizado. Estaba leyendo que, a ver los datos, a ver si lo tengo acá, de lo que, digamos,
Si me esperan 2 minutos que Sí, estoy... sí, sí. Cristina y otros condenados deben pagar 600.000 millones por la causa de vialidad. O sea, es como que el muerto se asusta del degollado, ¿no? Sí. Por supuesto que en los dos casos Bueno, es es una tragedia para nosotros, claro, para los total, argentinos. total. En esta Porque instancia en este tiene que momento, ver esta con semana tan negra, digamos, para el gobierno, una oposición entusiasmada, ¿no? Los gobernadores entusiasmados y la gente muy preocupada. Otra vez, digamos, pasándola mal. Totalmente. Vamos Pero a escucharlo cuidado, al... la preocupación de la gente es por la corrupción, es por todo lo... Pero Porque no llega a fin de mes también, sobre todo. Eso es lo mayor. O sea, discúlpenme, pero si la gente llegara a fin de mes, tuviera buenos ingresos y demás, te puedo garantizar que lo de la corrupción pasa a un segundo plano. ¿O acaso en algún momento en este país no había algunos lugares donde decían, y mirá, yo creo que, me parece que tenemos corrupción, pero ¿sabes qué pasa? Hacen. Roban pero hacen, la famosa frase. Bueno. Vamos a ver qué decía el senador Atauche. Se pone un poco repetitivo, pero no está de más remarcar la función que tiene esto, que es la de hacerse cargo con estos fondos de emergencias de las provincias, emergencias financieras, emergencias climáticas como las que suele haber, desgraciadamente, en este país en forma casi permanente. El desarmar esta herramienta, que es una herramienta que no solo tiene el Ejecutivo, sino que sirve, por supuesto, a las provincias, tiene el riesgo justamente de que cuando haya una emergencia, de cuando haya un pedido, de cuando haya alguna provincia que tenga algún problema climático, como sucedió este año y como sucedió en muchas provincias y como va a suceder dentro de poco, porque es algo que cíclicamente sucede en muchas provincias, los fondos para hacerse cargo de esta emergencia no van a estar. Entonces yo les pregunto, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué hacemos? Hay una provincia con un problema y ¿qué va a pasar? Se van a juntar los gobernadores en un asado entre ellos y van a hacer una vaquita entre todos. Dicen, bueno, pone 10 vos, pone 5 vos, ponemos todo y nos hacemos cargo de aquella provincia. No lo veo sucediendo. Veo sucediendo... Bueno, muy bien, claro, la justificación, ¿no? Por parte de Libertad de Avanza respecto a, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo financiamos? ¿Con qué dinero? Parte de lo que había manifestado también Adorni en la mañana de hoy, ¿no? Sí, que lo tomaban como una amenaza, leí algo así, que decía de sacar el dinero del Poder Legislativo o Judicial, ¿no? También se está hablando de una reforma... Seguro al vocero Manuel Adorni respecto a este tema, pero es parte de lo que se ha planteado también hoy, ¿no? Bueno, hoy estuvimos, antes de la reunión, dialogando con el senador Luis Juez, dijo que iba a votar en contra del proyecto de los ATN de los gobernadores, porque entiende que la distribución de los ATN es propiedad del Estado, ¿no? Y no coparticipable, digamos, que no le pueden poner dónde, cómo, cuándo se entregan esos fondos que son a favor del gobierno. A favor del gobierno, claro. Luis Juez, que estuvo en la rural de Río Cuarto, en la primera fila de la tribuna. Estuvo en la rural y, bueno, manifestaba, digamos, lo traigo porque más allá del dinero, digamos, lo que hay otra de las explicaciones que dicen, estos fondos se tienen que entregar en cierto modo y en cierta manera y no puede obligarlo a entregarlo coparticipable. Es una de lo que está manifestando, por eso votó en contra. Lo cierto que también, y de manera paralela, vos a los gobernadores, ¿por qué te piden estos fondos? Porque no le giran lo que corresponde por otro lado. Y porque se han terminado haciendo cargo de cosas que el gobierno nacional no se hace cargo. Entonces dice, che, ¿cómo es? Si vos tenés esos fondos y no lo distribuís, porque no lo distribuye para nada. Es decir, porque estábamos viendo que ahora aparecieron algunas partidas de ATN, pero por meses fue cero. Claro. Bueno, Córdoba sigue siendo. Córdoba cero. Sí. Córdoba sigue siendo. Que, claro, en el mapa de la Argentina hay provincias más fuertes que pueden aguantar y provincias más pobres que no. Y que eso también, y eso también sirve a la hora de negociar, porque mientras vos más necesidades tenés... Claro, te obliga a arrodillarte más. Y bueno... Sí, yo digo negociación. Sí, arrodillarte es... Llámele como quiera, pero sí, bueno, pero una posición desigual. Totalmente. Vos sabés claramente que el que termina manejando la torta siempre es el que tiene la billetera. Claro. Vamos a los títulos, ¿le parece? ¿Cómo no? Bien, perfecto. Otra jornada de dólar alto y mercados en rojo.
el Banco Central de la República Argentina volvió a intervenir en el mercado y vendió 379 millones de dólares. Fíjate este dato, ¿no? 379 palos. La cifra más alta desde la salida del cepo. El dólar oficial superó ayer el techo de la banda de flotación. Hoy el tipo de cambio cerró a 1.495 en Nación y paralelos se ubicaron por encima de los 1.500. Los bonos argentinos caen hasta 12% y el riesgo país marca máximos en un año. El INDEC registró una baja del desempleo. Fue del 7,6 en el segundo trimestre y afectó a más de 1,7 millones de personas. El dato difundido por INDEC, esta cifra representa una baja de 0,3 puntos en relación con los datos de los primeros 3 meses del año, que fue del 7,9. La tasa de actividad que mide la población económicamente activa sobre el total alcanzó el 48,1%. Milei viaja a los Estados Unidos y buscará una foto con Trump. Milei buscará concretar un encuentro informal con Donald Trump en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. El primer mandatario viajará este domingo hacia Nueva York, acompañado de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Levantaron el secreto de sumario en la causa Andy. La justicia federal levantó el secreto de sumario que regía en la causa y las partes podrán acceder a las pruebas presentadas hasta ahora. La medida fue dictada por el juez Sebastián Casanelo. Entre el material probatorio se encuentran los audios del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, y también los registros contables, informes de peritajes a teléfonos celulares e informes de los allanamientos. Hay que levantarse a verlo entonces. Pero ¿puedo agregar un titulito? Ponga un título más. No, que hay declaraciones de Cerimedo, ¿lo tienen? Sí. Sí. Por el caso Fernando, Coima, sí. Andy y demás, ¿no? Que manifestó que él sabía que Spagnuolo le había dicho... Que es uno de los socios de Derecha Diario, creo. Sí, en su momento, exactamente. Bueno, es consultor. Declaró ante el fiscal, sobre las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí está, mirá, ahí lo tenés. Desmintió haber sido quien grabó a Diego Spagnuolo, pero después dijo algunas otras cositas, ¿no? Claro, él dice que lo que dijo Spagnuolo es real. Claro, pero que él no lo grabó. Pero que él no lo grabó. Que él no lo grabó. Que confirmó el circuito de corrupción. Ahí va. Cerimedo confirma, pero él dijo, yo no lo grabé. Claro. No, los audios no son míos. O sea, está diciendo, la corrupción existe, pero, bueno, pero yo no grabé. Pero en este caso, yo no grabé. Y hay una frase, que Cerimedo dice, los Menem, Lule, los 11 y compañía, se llevan más de un palo por mes. Estamos hablando seguramente de dólares, ¿no? No cabe la menor duda. Mirá, la frase es, Spagnuolo me dijo, esto lo dijo Cerimedo, Spagnuolo me dijo que los Menem se están choreando casi un palo por mes. Wow. Bueno, es parte de lo que la justicia también ha empezado a investigar, ¿no? Respecto a esta circunstancia. Un país saqueado, ¿no? Complicado. Históricamente, ¿no? Yo a lo que vos decías, y coincido con Jorge, por ahí viste que la vara la ponemos distinta, ¿no? Digo, con el tema de la corrupción. Un gobierno con otro, decís. Sí, porque evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, hay situaciones. Lo que pasa es que, hay una pelea política, una guerra. Yo decía el otro día, es una guerra de acá al 26 de octubre. De corrupción. Pero acá, y el capital era ese. Hubo una apuesta muy fuerte a la transparencia y a borrar la corrupción del país. Eso no es yo creo que la causa Andy fue un porque para mí los audios de la causa Andy contra Karina Milei y la falta de reacción y no tener una... no sabían qué decir, claro. ¿Te acuerdas que estuvieron como 4 días ausentes, ¿no? Desde los tuiteros hasta Dorni, el presidente, todo. Para mí golpea... Justo antes de las elecciones también, con todo lo que eso... Bueno, pero está. Sí. Vos dato de la realidad. Ese termina siendo el golpe de gracia a esta hora, ¿no? Para mí termina siendo el golpe que inicia. Bueno. Más que de gracia. ¿Y a quién van a votar los cordobeses en
en octubre. Y ¿Qué bueno, piensan? Habrá que ver, ¿no? Si te guías por los datos, es raro, ¿no? Pero hace un mes, ¿Qué creen hace un mes esa pregunta Claro. era muy fácil de responder. Porque, viste, cuando La dicen liga. que la foto de la película, me parece que vamos a tener que Va estar muy cambiando. atentos. Va mutando permanentemente, creo. Hace un mes yo no tenía duda de responderte. Respecto de lo que hablabas Ahora sí. del tema corrupción, yo decía anteriormente, por algo que señalabas vos, Verónica, que en realidad cuando la gente está bien, a veces quizás toma menos en cuenta este aspecto, que está mal. Porque cuidado, no se confunda, no estoy justificando la corrupción bajo ningún punto de vista. Pero lo que sí creo es que de alguna manera... Pero el robo en Perú es muy dañino, ha sido muy Totalmente, dañino, ¿no? pero siempre lo ha sido. Porque si existe corrupción, ¿de quién es ese dinero? Está mal, digamos, claro. Es la tuya, es la mía, Absolutamente. es dinero del pueblo, no hay es de un benefactor cualquiera. El tema es que yo creo que mucha gente que tal vez lo votó a Milei, justamente, esperaba un gobierno totalmente transparente y que a lo mejor esto que hoy está, o que ha tomado Estado Público hace algunos días, algunas semanas, con los audios, molesta y mucho más. Sí, claro. Porque cuando vos confías Seguramente. en alguien, cuando vos decís, sí, yo le pongo toda mi confianza... Bueno, ese es el punto. Porque creo que ahí golpea muy fuerte. A otros gobiernos que que está vos mal, decís que le bancás. no le exigen. Sí, no es que le bancás, pero bueno... Creo que estábamos No, acostumbrados. no sé, pero no se le exigen. peronismo, A ¿no? un gobierno peronista. El peronismo. Digamos, se le exige que Que vos tengas, es el partido que más tiempo gobernó la que vos Argentina. tengas plata, digamos, que tenga un movimiento económico, que puedas irte de vacaciones, Y si- que tengas un sueldo acorde. Eso es lo que se le exige al peronismo. Después no miran mucho el tema de lo que dice Jorge. ¿Qué es lo que le importa a la gente? Tener eso. Digo, yo creo, ¿no?, que el votante, el núcleo del peronismo, lo que pretende y le va a exigir al gobierno es eso. Por eso lo de Alberto Fernández fue una catástrofe para el peronismo. Porque empobreció a los trabajadores. Eso, y eso el voto peronista no te lo va a perdonar. Le va a perdonar a Cristina o a quien sea algún acto de corrupción porque lo siguen haciendo. Lo que pasa es que ya hace un tiempo que no hay un voto peronista, un voto radical, un voto libertario. La gente está viendo, por eso te digo, ¿a quién va a votar la gente? Yo creo que no se sabe qué va a pasar. Nadie tiene la bola de cristal. Es cierto que hace poco estaba más claro el panorama y que ahora yo está más digo, dudoso de también qué es lo la que va a realidad ocurrir. Es qué es lo que es el frente, muchachos, digo. ¿Qué es lo que tenés al frente en la política? Sí. No, es más de lo mismo, digamos, Es que- ¿no? Nada Cuidado, nuevo, misma receta, nada claro. nuevo. Bueno, Yo hablo con gente que pero por ahí te dice, hoy lo mira, que tuvo enfrente, lo que Era- tuvo enfrente en la provincia de Buenos Aires. ¿qué era? No, digo en la de octubre, digo. Bueno, pero, vos tenés bueno, una mirada. pero vos vas a la provincia ¿Quién de tengo Buenos delante? Pero vos vas a la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué era? ¿A quién votaron en la Pero provincia ahí de Buenos donde Aires? entran las ¿Alguien nuevo? identidades. No votaron a alguien nuevo. No, ahí Pero donde hay que ver entran el las mapa nacional, identidades provinciales, ¿no? Lo que pasa en cada Bueno, Provincia lugar. Unida es una incógnita lo de Provincia Es una Unida. incógnita. Y lo que es vaya a un tubo de ensayo. Porque todos dicen, che, Provincias ¿cómo Unidas. hablamos permanentemente con consultores, con gente que está en Nadie- el análisis? ¿Cómo ve Provincia Unida? Los Después de octubre- consultores hay que tomarlos entre Sí. comillas, con todo el respeto. No, Pero- pero No, no, pero digo con esto hay analistas, digo unanimidad. analistas, digo analistas políticos. Ah, no datos cuantitativos. No, claro. Y vos le preguntás, ¿cómo ve Provincia Hay Unida? unanimidad. Y Después, te dicen, claro. después de octubre te digo. Claro, Después nadie de se octubre animan. te digo. Y ¿Y por qué es es clave? raro, es raro. Si pierde Schiaretti, si pierde Torres, si pierde Puyaro, Claro. ¿qué va a decir? te quedás sin fuerza. Y sí. y la cosa. Ahora ganan y salen empoderados de las elecciones. Totalmente. Por eso es tan determinante. Y Poneme después los tendrán que tweets. resolver qué van a hacer de cara al 2027, Bueno, sí. quién va a ser el candidato, pero mientras tanto es una prueba Lo primero, de fuego. lo primero del que quieren 26 hacer de es ser octubre. primera minoría en la legislativa. Para empezar a pelear. Tener fuerza legislativa. Ahí, Exacto. De primera mano. Vamos a ver los tweets del presidente Milei y también de Toto Caputo, un poco las repercusiones de todo lo que fue sucediendo con el golpe ayer en Diputados. Dice Javier Milei. En el Partido del Estado tenés a los cucas y a los anticucas Mira. que votan igual que los cucas, pero disfrazados de republicanos. Qué lío, ¿no? Realmente. Sí, sí, la es gente- una Eso- ensalada de. Entiende Me nada. parece que fue más directo a los votos que no esperaban, ¿no? Claro. El PRO, los radicales. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Esto dice el presidente Javier Milei. Pegate el de Caputo, mirá, A Toto ver. Caputo. ¿Qué dice Toto Caputo? A ver.
El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos hay una única y muy eficaz herramienta de defensa, el voto. Usémosla este octubre, dice Y yo creo que, Toto Caputo. humildemente digo, otro error del gobierno es creer que la política pasa por RTX, por Twitter, ¿no? Porque allí están todas las expresiones y la política es mucho más que eso, ¿no? De hecho, recorrer el país en estas cuestiones que nos ha hecho también el presidente. Eso es cierto, pero Le han también centrado su política ahí, ¿no? Es cierto, Para pero algunos pocos. también en las redes estamos todos, ¿no? Pero creo, bueno, está bien, sí, es real. Pero insisto, más Es allá verdad que no alcanza. Este tubo de ensayo de redes te hace perder de vista. Lo que pasa es que es otro el paradigma, contexto, ¿no? como en otros ámbitos, ¿no? El Sí. cambio de paradigma también golpea la política. No, seguro, pero yo creo que no es solo cuestión de redes, lamentablemente hay una mala gestión de gobierno que hoy por hoy me parece que quizás ya no se está aprobando de la forma en que a lo mejor se aprobaba o se toleraba hasta hace algún tiempo atrás. Digo por lo que uno escucha en la calle. Veremos qué pasa en las urnas. Si esta es la respuesta que tiene el gobierno, lo van a liquidar en octubre, ¿eh? Se lo comen crudo en octubre. La verdad si que esta es la respuesta que tiene, que es un tuit, lo liquidan en octubre. Claro, la verdad es que no sabemos, pero me parece que por ahí, es real que el gobierno tendría que recorrer más el país, que tendría que dejarse menos tuit y más acciones concretas realmente, que es lo que la gente está esperando. Y me parece que el otro aspecto también el gobierno se ha preocupado más en echarle la culpa a los cucas, en lugar de decir, mirá, listo, los cucas son parte del pasado. Porque de repente, por un lado, te dicen que no existen, que le van a poner el clavo, que lo van a... No lo usaron más, a kirchnerismo nunca más, ¿no? Bueno, la borraron, está bien. Kirchnerismo nunca más, Pero la si vos borraron estás diciendo que hay la un borraron de sector que campaña. no existe, y lo seguís mencionando... Lo subís al rey, como decimos acá. Ahora es Argentina avanza o retrocede, pero kirchnerismo nunca más. Como también se borró un poco el eslogan Viva la libertad, carajo, en el discurso presidencial. Bueno, y aparte bajó el tono cierre, también, ¿no? ¿viste? Cambió el tono. De todos modos, ahí estaba expresado. Sí, yo no lo leí porque... En los discursos, el grito ese que cerraba, decía... Sí, era mucho más moderado, es otro Milei. Es más, lo hacía incluso hasta... en cuestiones formales. Sí, que te ponía. No en cuestiones partidarias, no en cuestiones claro. partidarias, sino que lo hacían en discursos oficiales, Sí, porque lo ha hecho permanentemente. Ahora yo me quedo con que sigue sin aceptar la cuestión de la división de poderes o agrediendo a aquellos que a nivel legislativo están proponiendo otra cosa y es parte de la democracia. Eso es parte de la democracia. El diálogo. No entiende, y no entre son los distintos sectores, claro. No son la política. golpistas, desestabilizadores, los que proponen alguna cuestión legislativa. Digamos, es legisladores votados por la gente que te están proponiendo alguna cuestión que tiene que ver en el marco de la democracia. Absolutamente. Vamos a escuchar al vocero Adorni, a ver qué decía. El monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de el diferencial de 1.9 billones de pesos. Pensemos solo por un momento si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total, por supuesto que no se puede hacer, pero debería, o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Otra forma de financiarlo, por ejemplo, también es aumentar el impuesto al valor agregado del 21 al 24% por 45 días. Bueno, habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente. Ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley, o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses. También podemos suspender
o es el equivalente a suspender, si uno tuviese la posibilidad, el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años, o suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. Bueno, allí brindando estrategias de cómo... Bueno, en esa conferencia de prensa, financiar, claro, ¿no? Dijo muchas cuestiones con respecto a la ley de financiamiento universitario, la ley Garrahan, todo lo que debía, o en comparación lo que le salía al Estado, de dónde sacar eso, lo que significaba. Ahora volvemos al tema que lo charlamos en los últimos días. Cuando Franco dijo hay que sacarle a los jubilados para pagar esto, ¿te acuerdas que dijo algo? Sí. No, no hay que sacarle a los jubilados, no hay que sacarle a los que menos tienen. Tenés que gestionar, tenés que conseguir ingresos de dólares, tenés que tener una caja más grande, tenés que tener más producción, y si no tenés otros sectores en donde podés apuntar. Y también generar también lo que hay que hacer, me parece, en la Argentina, es generar la confianza, que me parece alguna frase dicha en la cuestión de las inversiones. Pero las inversiones son las empresas de donde están los recursos. Hace 2 años que no se construye confianza en este contexto político. Hizo el RIGI, ¿y ahora qué confianza va a tener? No, ninguna. Hoy, un gobierno que está debilitado, riesgo país, que levanta la mano y pierde, el riesgo país que se le sube, el dólar que se le va. ¿Qué inversiones va a tener? Por eso digo que si la respuesta del gobierno es la de Adorni, estamos mal. Estamos mal. Es más, algunos economistas, por ejemplo, te dicen que no es tan preocupante la suba del dólar como la suba del riesgo país. Porque están hablando de la recesión también, ¿no? Eso hace que si tenías alguna chance de algún tipo de inversión o algo por el estilo, directamente con eso se cae. Lo que pasa es que te están diciendo el riesgo país, te muestra que Argentina es un país riesgoso. Riesgoso, sí. Y también se hacen buenos negocios. Tiene el yin y el yang, ¿no? Por supuesto. Porque... Pero bueno, hay gente que hace negocios en este momento. Pero seguro. Toda la vida esta situación. Y que estaba esperando esta situación para hacer negocios. Esta situación perjudica probablemente a la mayoría, al grueso, a millones y millones, pero hay otros, los menos, que se terminan seguramente beneficiando con todo esto. Yo digo, esta recesión que hay, porque ya se puede hablar de recesión, ¿no? Porque dicen que técnicamente hay una cierta cantidad de periodos, creo que son 3 o más, no conozco exactamente, pero esta recesión también tiene que ver con que, digamos, con un consumo, digamos, con unos precios, por la inflación, por los tributos, porque sea totalmente abusivos que teníamos. Entonces como que hubo un freno al consumo y la gente está comprando cosas a veces, ustedes deben con la inflación comprabas para estoquearte, ¿no? Y hoy también algunos argumentan desde el gobierno que también la baja tiene que ver con esto, ¿no? Que cambió el hábito de consumo y que no se compra con la masividad que se compraba antes porque la economía estaba descontrolada. Lo cierto y concreto es que hoy la situación, el costo de llegar a este número inflacionario es altísimo, ¿no? Es que antes no podías cambiar la heladera, a lo mejor en tu casa, porque el mes que viene iba a costar el doble o en unos meses, y hoy tampoco. No, además fíjate que... aunque están bajando algunos productos. Algunos, otros no, ¿eh? Hagamos que tengo datos de que algunos electrodomésticos... ¿Lavarropa sabe cómo? Han aumentado... ¿De lavarropa tiene información? No, lo que puede ser... A ver, hoy, ¿cuánto te cuesta un lavarropa hoy? Creo que no menos de 500, 600 mil pesos de ahí para arriba. Y más también. No, a ver, perdón, estoy hablando de lo básico. Sí, 600. 500, 600 para arriba. Pero hay otra cuestión. Antes, por ejemplo, las tarjetas de crédito se utilizaban para comprar justamente un lavarropa, una heladera, algún artículo electrodoméstico. ¿Y te convenía comprar en cuotas con la tarjeta? Pero, por ejemplo, hoy lo que hablas con los almaceneros es que la gente, bueno, en muchos casos paga con débito o con alguna aplicación, pero cuando se le terminaron los fondos, ya recurre a la tarjeta de crédito. Y también hay un poco de... Y la tasa de interés es alta, ¿no? Sí, también. Exacto. Tremendo. Y también hay un poco de la cadena de pagos, también está complicada. En las empresas es toda una cadena. Ahora, en lo privado y en lo público. Y en lo público hay intendencias y hay gobernaciones, lo que decía Vero, algunas tienen una espalda más que otras, pero hay intendencias que están muy complicadas, hay gobernaciones que están muy complicadas. Bueno, una de las entregas de ATN de este último partido fue para Entre Ríos y la motivación era desequilibrio financiero. Desequilibrio financiero, sí, era así. Mira, el otro día cuando se realizó, el viernes, que vinieron los gobernadores ponelo tú, dale. a Mirá, Río Cuarto, hablando de gobernadores, Jorge.
tuvimos la oportunidad de charlar con varios intendentes de la zona, por lo que decía Mariano, y realmente, bueno, era increíble lo que planteaban, ¿no? Lo mal que le están pasando, porque lamentablemente no llegan fondos de la nación, no hay ningún tipo de ayuda, y bueno, hay intendencias que están muy, pero muy complicadas. Hablando de las reacciones, fíjate allí, el ministro de Economía y la ministra de Capital Humano se reunieron con el gobernador de Chaco para avanzar en una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de fortalecer la articulación entre provincia y gobierno nacional. Prácticamente Esdero está mudando la casa de gobierno de Chaco a Casa Rosada, ¿no? Debe tener un departamento. Es la tercera foto en los últimos 10 días. Sí. Primero con Caputo, reunido, o con la mesa federal, no, con Catalán, ¿no? Que estuvo reunido con otros gobernadores Ministro también. del Interior, claro. La otra foto siguiente con Karina y Javier Milei y ahora esta. Vamos a escuchar al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En cada universidad se han hecho distintos refuerzos según las necesidades que tienen, porque lo que no hacemos nosotros es repartir dinero sin tener un fin específico. Entonces la universidad tiene que demostrar para qué lo quiere. Entonces viene otra universidad y me dice, mirá, yo tengo un predio muy grande, porque además son todas distintas, tengo un predio muy grande, con parque, con las unidades académicas separadas unas de otras, tengo que contratar un servicio de seguridad privada para la seguridad de los alumnos. Y ahora se puso muy caro y tengo una diferencia de 4.000 millones. Y le dimos los 4.000 millones. ¿Se los dieron? Para que cubra ese gasto, porque era un gasto real. Y así otros solicitan para electricidad, otros solicitan para comprar un equipo generador porque se le quemó el anterior, y así se van haciendo. Pero la gran diferencia es que nosotros le exigimos la factura, le exigimos la rendición, y tiene que demostrar que lo necesita, porque no es dame la plata que yo hago lo que quiero. No, lógico, ese era el sistema hay que auditar, hay que presentar recibos, y hay que hacer licitaciones, no es joda, es un dinero público. La gestión anterior les daban plata sin ningún tipo de control. Bueno, esto también que tira el gobierno, ¿no? Le tiraban plata sin ningún tipo de control. Las auditorías que se manifestaron, ¿no? Y que se plantearon, tampoco hemos visto los resultados de lo que se ha planteado desde lo discursivo, ¿no? Es que las auditorías no... ¿Qué han arrojado? Digo, algunas circunstancias gravosas, tremendas, impactantes. No hemos tenido información, solamente instalar que yo considero... Que no se dejan auditar. Considero que está bien que se haga, digo, si estaba... Pero se hacen Pero se la hacen toda la vida y todos los años, ¿no? O dos veces al año. Las universidades tienen auditorías. Pero desde el discurso se instaló esto también, ¿no? Bueno, sí, hoy por hoy es el que está diciendo, che, porque lo vemos y lo reflejás y vos conversás con la gente y hay gente que te dice, che, pero ¿por qué no se dejan auditar? Porque está instalado que las universidades no se dejan auditar. Sí. Está instalado, digamos, el gobierno ha logrado con ese discurso una cuestión de instalación de eso. ¿Qué las universidades qué te dicen? Porque te lo dicen los rectores. Nosotros tenemos auditorías internas de manera permanente y si quieren auditar que vengan. Lo que pasa es que también se generaliza con las universidades, ¿no? Porque además, digamos, y a ver... No es lo mismo la Universidad Nacional de Río Cuarto que la Universidad de La Matanza. Pero no esto es lo no quiere decir que las universidades no tengan alguna situación de irregularidad, porque puede haber, debe haber. El control tiene que estar con cualquier ¿Sabes qué? Creo que la política... Pero eso que no sea excusa para desfinanciar la universidad. O demonizar el sistema universitario. Creo que el gobierno en la política comunicacional, no estoy descubriendo nada nuevo, ha fallado enormemente en cómo comunicar. Por ahí las buenas intenciones genuinas que tenía el gobierno lo ha hecho de una manera horrible. Bueno, Milei, cumbre en Olivos, allí estuvo Sergio Fligiolo. Si yo le digo quién es Sergio Fligiolo, ustedes me van a decir de quién se trata. Bueno, ¿de quién? Es Tronco. ¿Y de quién? Es Tronco. ¿Y quién es Tronco? Candidato a diputado de Libertad Avanza. Es economista. ¿Quién es? Candidato a diputado de Libertad Avanza, trabaja en Neura con Fantino. Economista, periodista. ¿Quién es? Periodista y economista, candidato a diputado. ¿Quién es Tronco? Lo vio al presidente y dijo que lo encontró bien. Si estamos en manos del Tronco. Entusiasmado. ¿Esta crisis salimos con Tronco? Y escuchamos a Tronco, ¿te parece? Fíjate lo que decía. Dale, después te cuento. Nadie está cagado, sépanlo. Nadie está cagado, ahí no hay ni están perdidos, les cuento, ¿no? Porque leí, esto es para ver, el barco se hunde, todo ese malalechismo, cero. Se habló mucho de comunicación, ahí lo leo a Monsi, hubo preguntas de candidatos sobre comunicación y la verdad que me hizo acordar también muchas veces a cuando venía Neura al principio
y se ponía y empezaba a hablar, ¿viste? Y te contaba y te hacía, te comparaba, hacía analogía. Maravilloso, la verdad, muy, lo vi muy bien al presidente, a diferencia de lo que dicen los demás, que está detonado, triste, agotado. Muy bien, bueno, eso es importante. Excelente humor. Adivinen cómo empezó la charla. Adivinen. ¿La libertad, carajo? No. Así terminó. Hola a todos. Bueno, dirían popularmente, cerrame la 4, chicos. Estuvo, y si quieren cerrar con esto, porque es para después te lo dejo, pero el monito. ¿Por qué no usan gorrita ustedes y auriculares? El mago sin dientes. A mí porque es televisión. A mí estaría... Es televisión, no es streaming, por claro, eso. Tenés razón. Ahí claro, me estaría ocultando alguna falacia, falencia. Simplemente quería decirte que fue un encuentro, una reunión de influencers, que el presidente, tengo entendido... Mirá, hablando ¿está ahí o no? Escuché a otro decir... Mirá. ¿Quiere escucharlo? Dale, a ver. A ver. Esa posibilidad como ciudadano, como votante, que me escuche, porque yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas, estaban ingresando influencers, tuiteros, y yo humildemente quiero que me reciba como votante y la verdad quiero que me escuche. A ver, sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante, me gustaría que todos nos pongamos a trabajar, porque hoy por hoy yo lo que quiero es que haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, y que la gente llegue a fin de mes. ¿Qué tiene para decirle al presidente? Me gustaría que me reciba. A ver, porque yo... ¿Por qué no lo reciben? Recién mostró el documento y ¿qué pasó? Ahí me dijeron que espere y ahora voy a esperar. Porque yo el otro día también quise la posibilidad de poder transmitirle. Yo camino el conurbano, camino a la provincia de Buenos Aires y yo lo voté. Y yo confío en lo que a mí este gobierno estaría, digamos, haciendo. Pero hay cosas que no me gustan. ¿Cuáles? Me imagino un día como hoy tenerlo a Guille, ¿no? Pero bueno. Si no le alcanza con nosotros. Claro. ¿Nos vamos? No, le digo, imagino que darle. Verónica, bienvenida, Verónica, ¿cómo le va? Sabemos que nuestra opinión no es de peso, pero no le interesa. El mago ahí, yo lo que diría del mago ahí, que ya que es mago, ¿no? Que que haga algo, ¿no? Para a favor de... Pero bueno, personas que siempre hemos visto... En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Los hay, los hubo y cada vez. Hay momentos. Hay momentos, pero a ver, tenemos un país... Tenemos un país que está en momentos más que complicado y hoy lo que yo tengo entendido... Bueno, pero esto por lo menos, digamos, salvo... ¿Cómo es Tronco? Tronco. Salvo Tronco, que lo invitaron porque es candidato y demás. Sí. Y es economista. Acá hay una cuestión del mago sin diente que va y demás. No, pero hoy escuché... ¿Y capaz no había nadie más en la puerta? Hoy escuché a un influencer decir que el presidente había convocado a varios influencers que, desde luego, están vinculados directamente al gobierno. Y la pregunta era, ¿pero para qué los invitó? Porque ese es el tema. Tengo un país explotado. Claro, explotado en un montón de frentes. Y el presidente se está reuniendo con los influencers. ¿Para qué? Es un momento serio y preocupante, como decía recién, porque yo creo que la Argentina, digamos, está fundida, ¿no? Y no creo que sea obra de un gobierno o del último gobierno. O sea, han sido una cantidad de errores que nos trajeron hasta acá. Seguro. ¿No? Hoy estamos viendo cómo resolvemos que no hay plata, como dijo Milei en los primeros meses, que no hay plata, digamos. Sí. Estamos viendo, sacamos de acá para poner acá, no alcanza para esto, no alcanza para aquello. Realmente es complicada la situación, pero hemos llegado hasta acá y bueno, hay que ver cómo salimos. Creo que entre todos, el error que para mí que cometemos los argentinos es que cada uno está viendo como otra nueva división, ¿no? Unitario y federal, los gobernadores por un lado, el presidente por otro. No, y el tema es que vos decís, llegamos hasta acá y esto no es si no nos ponemos de fruto acuerdo o producto solamente del mal gobierno de Milei. Estamos de acuerdo con ello. Ahora pues bien, Milei se tiene que hacer cargo de las gestiones que ha llevado adelante hace casi 2 años. Además yo siempre digo una cosa, si vos te postulás para un cargo determinado, en este caso para ocupar la presidencia de un país, me parece que tenés que tener por lo menos una idea más que clara, diría yo, ¿sí?, de lo que te puede llegar a tocar y tenés que manejar en caso de que realmente el pueblo te elija.
Si tenemos tiempo, ponemos el intendente electo de Mercedes en Corrientes. Fíjate a ver qué decía. Y por eso todos estos muchachos que por ahí son puestos política y no entienden que son puestos políticos, fueron nombrados en planta, yo no los puedo echar. Pero le vamos a cambiar de tarea. Chicos, vaya practicando en su casa con la escoba. Hay que barrer la ciudad, hay que limpiar la ciudad. Y lo voy a cumplir. No lo voy a echar, pero le vamos a cambiar de tarea. No puede ser que haya 15 barrenderos y hay 100 funcionarios. La escoba. A barrer, a limpiar, a ordenar nuestra ciudad que tanto lo necesita. Tanto necesita. Es que tenemos que nombrar más gente de la que hay. Tenemos que reubicar los que están y tratar de no echarle a ninguno. Pero que trabaje. El que cobra, que trabaje. Chau. ¿Y el que cobra que por ahí no trabaja? Y tiene que abandonar. Tiene que irse. No pedí un traslado que lo lleven acá, que lo ya. Bueno, Blanca Ángel sale funcionario. Mire si pasara eso en Río Cuarto. Ay, qué raro, qué raro. Tuvieron que agarrar la escoba. Bueno, llegamos al final. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor. Ahí está el barquito. Vuelve mañana. Vuelve mañana. ¿No le han confirmado el contrato? No sé, No tengo sabe. que ver. Tengo que ver la agenda. Tengo que, claro. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Adiós. Chao.